En este vídeo voy a presentar unas ideas básicas y generales sobre el concepto de ciudades inteligentes. Las primeras ciudades del mundo surgieron hace entre 15 a 5.000 años como asentamientos permanentes de sociedades sedentarias. No obstante, en la actualidad el concepto de ciudad antigua se liga a núcleos poblacionales donde sus habitantes no solo se dedicaban a la agricultura y caza en las zonas colindantes, sino que tenían ocupaciones más específicas como son el comercio, los servicios y el gobierno dentro de la propia ciudad. La ciudad siempre ha sido un sistema de relaciones activas, donde se ha ubicado la élite cultural e intelectual, dando lugar a la innovación tecnológica y a la reforma social marcada por su ideología, su cultura, su ética y sus valores. Las ciudades han actuado como pujantes transformadores de ideas y conceptos y creadoras de oportunidades de colaboración. La tecnología ha marcado sustancialmente la evolución de las ciudades. Hasta mediados del siglo XVIII, con la llegada de la Revolución Industrial, las ciudades no sufrieron cambios sustanciales en la forma de vida de las mismas, sino más bien un ligero retroceso durante la Edad Media. La revolución tecnológica que supuso la era industrial provocó el verdadero despertar de la evolución y transformación de las ciudades, iniciándose la primera gran migración del campo a la ciudad en busca de trabajo y dando lugar a que las ciudades comenzaran a convertirse en grandes núcleos poblacionales. A mediados del siglo XIX, el desarrollo del ferrocarril movido por máquinas de vapor, otro gran avance tecnológico, facilitó que las ciudades no tuviesen que ubicarse prioritariamente en la costa o en las riberas de los ríos. A finales del siglo XIX, la invención del ascensor, así como la mejora de las técnicas constructivas, por ejemplo, de las estructuras metálicas, permitieron incrementar notablemente la densidad de población generándose grandes urbes verticales. Ya en el siglo XX, el uso masivo de automóviles hizo posible el crecimiento disperso de ciudades y la aparición de zonas residenciales alejadas de los núcleos urbanos. Por último, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de la informática y de las redes de datos y de computadores, es decir, a partir de la evolución de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, se están produciendo cambios decisivos en la mayor parte de las actividades humanas, y las TIC se presentan como las tecnologías que pueden satisfacer más eficientemente los problemas de la gestión de las ciudades y las exigencias cada vez mayores de los ciudadanos de mejores servicios y seguridad para su vida cotidiana. Dentro de este contexto se encuentra el concepto de ciudad inteligente. La ciudad inteligente es una forma de afrontar integradamente y con ayuda de las TIC los problemas relacionados con la mejora de la calidad de la vida y de trabajo de los ciudadanos, seguridad ciudadana, etc., el desarrollo sostenible, cambio climático, etc., la mayor eficiencia de los recursos disponibles, energéticos, económicos, etc., y la participación ciudadana activa, utilizando nuevos modelos de gobierno. Podemos definir el concepto de ciudad inteligente diciendo que es la visión integrada de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible, económico, social y ambiental en mejora permanente. Se busca la eficiencia, es decir, el logro de los objetivos marcados, y la eficiencia al menor coste posible mediante el uso intensivo de tecnologías, tales como las de sensores, procesadores, bases de datos, redes digitales, etc. Desde el punto de vista de las TIC, una ciudad inteligente es como un ser vivo compuesto de cerebro, que lo conformarían los ordenadores locales o la nube, nervios, constituidos por redes digitales de telecomunicación, órganos sensoriales formados por sensores, órganos motores constituidos por actuadores y conocimiento ubicado en bases de datos y en memoria. Las ciudades actuales se pueden caracterizar por una serie de propiedades, entre las cuales se encuentran las siguientes. Complejidad, dado que una ciudad está constituida
por un conjunto de elementos individuales muy variados que interaccionan mutuamente, que se autoorganizan en sistemas superiores altamente sofisticados y que presentan dinámicas no lineales. Diversidad debido a la pluralidad y heterogeneidad de los agentes urbanos que intervienen en las actividades socioeconómicas de la ciudad, y se requiere la conciliación de intereses muy dispersos en los procesos de toma de decisiones. Otra característica es el cambio o dinamismo intenso asociado a situaciones de crecimiento o de contracción. Existe una gran imprecisión en las previsiones debido al dinamismo y complejidad de las ciudades, y hay que aceptar la incertidumbre, tratar de comprenderla y convertirla en parte de nuestro razonamiento. Una última característica de las ciudades actuales es la inteligencia o capacidad para usar de forma efectiva y eficiente las nuevas tecnologías con el propósito de gestionar racionalmente y de tomar decisiones bien fundamentadas, y la incorporación masiva de nuevas tecnologías. Los ámbitos de una ciudad inteligente los podemos agrupar en las siguientes dimensiones: ambiente, movilidad, gobierno, economía, sociedad y calidad de vida inteligentes. Dentro de cada una de las dimensiones indicadas tenemos lo siguiente. Desde un punto de vista ambiental, el urbanismo y la concentración de actividades humanas transforman y modelan notablemente el medio natural, pudiendo dar lugar a agresiones ambientales. La dimensión ambiente inteligente está centrada en la gestión eficiente y sostenible de los recursos de la ciudad y engloba los subámbitos de energía, agua, medio ambiente urbano y gestión de residuos. La movilidad inteligente tiene como objetivo mejorar la movilidad y el transporte y la accesibilidad en la ciudad, y abarca los subámbitos de infraestructura viaria, transporte y tráfico, estacionamiento, conectividad TIC y accesibilidad. Desde un punto de vista político, las ciudades han sido la cuna de las corrientes ideológicas y de los modelos institucionales que han conformado las diferentes formas de gobierno del mundo civilizado, actuando como focos de las transformaciones sociales y económicas. El gobierno inteligente está encaminado hacia un gobierno abierto y transparente y que se apoya en la tecnología para conseguir calidad y eficiencia en sus servicios y actividades, y engloba los subámbitos de planificación estratégica, información geográfica de la ciudad, administración digital, transparencia y participación. Desde un punto de vista económico, el éxito de la ciudad radica en que favorece todo tipo de intercambios comerciales e iniciativas empresariales. La economía inteligente se enfoca hacia un desarrollo económico y competitivo de la ciudad basado en la innovación y encuadra los ámbitos de turismo, consumo, comercio y negocios, empresa digital, ecosistema de innovación y empleo y emprendimiento. Desde la perspectiva social, la concentración de las actividades socioeconómicas con frecuencia origina problemas de exclusión, segregación y polarización social. Sin embargo, la cultura urbana a lo largo de la historia ha generado más salud, más riqueza y más bienestar que los asentamientos rurales. La dimensión de sociedad o gente inteligente está orientada hacia potenciar el capital social y humano de la ciudad y cuenta con los subámbitos de colaboración ciudadana e inclusión digital. Por último, la calidad de vida inteligente tiene como objetivo incrementar el bienestar de vida de las personas que forman parte de la ciudad, gracias a aspectos como la salud, teleasistencia, teleconsulta, etc., la educación, la cultura y ocio, los asuntos sociales, la seguridad y emergencias, el urbanismo y vivienda, la infraestructura pública y el equipamiento urbano. Los procesos TIC que tienen lugar en una ciudad inteligente se pueden descomponer, como muestra la figura, en 5 fases. La primera fase consiste en la recolección de datos a partir de los cuales se genera conocimiento que hace posible la toma de decisiones adecuada. Por un lado tenemos sensores, que son los sentidos de una ciudad inteligente informando de todo lo que ocurre en ella. Y por otra parte, los espacios de participación ciudadana, como las solicitudes, denuncias, trámites online, redes sociales, etc.
En segundo lugar, tenemos la transmisión de datos, que incluye las interconexiones y las comunicaciones digitales en general. A continuación se encuentra la fase de gestión de datos, que incluye el almacenamiento e incorporación a bases de datos, el análisis de datos para extraer información útil y conocimiento. Aconsejo ver el vídeo que hemos desarrollado que trata de ciencia de datos, Big Data y minería de datos, ya que expone las operaciones básicas, descriptivas y predictivas que se pueden hacer con cantidades ingentes de datos como los que se obtienen en una ciudad inteligente. La siguiente fase es la toma de decisiones, que consiste en la elección entre alternativas posibles adecuadamente documentadas. La última fase es la de las acciones, que incluye normativas y legislación y actuadores, que proporcionan información ciudadana, por ejemplo, a partir de paneles de información. Las fases anteriores se implementan con ayuda de soportes tecnológicos de carácter transversal y que voy a enumerar a continuación. Por una parte, tenemos los sensores, que en cierta medida son los sentidos de una ciudad inteligente, informando de todo lo que ocurre en ella. Un sensor es un dispositivo que capta una señal física y la transforma en señal eléctrica. Proporcionan los datos a partir de los cuales se genera conocimiento que hace posible la toma de decisiones adecuadamente documentadas. Existen distintos tipos de sensores, de contacto, ópticos, acústicos. Por ejemplo, un micrófono es un sensor acústico, presión, térmicos, de humedad, magnéticos, infrarrojos, químicos. En la figura se muestra un ejemplo de un sensor fotoeléctrico. Los sensores detectan o miden sonido o vibración, tacto, huellas, posición, ángulo, desplazamiento, distancia, velocidad, aceleración, corriente eléctrica, potencia eléctrica, campo magnético, señal de radio, consumos y niveles de reserva de fluidos, de agua, de electricidad, gas, la velocidad de flujo de un fluido, la radiación ionizante, partículas subatómicas, la luz eléctrica, fotones, medición de iluminación, la presión, fuerzas, densidad y niveles, temperatura, presencia, proximidad, medidas climatológicas y mediciones de seguridad como detectores de humo, de gas o de contaminación. El gran desarrollo de los sensores ha llevado consigo el abaratamiento de precios. Como ejemplo, aquí vemos un conjunto de sensores para la plataforma Arduino que pueden adquirirse por tan solo 20 euros. La transmisión de datos se realiza por medio de redes de comunicación. Las redes de comunicaciones constituyen un pilar fundamental en el desarrollo y suministro de servicios inherentes a una ciudad inteligente, ya que permiten la comunicación eficiente entre dispositivos, entre personas e incluso entre dispositivos con personas y personas con dispositivos. Por otra parte, las redes de comunicaciones hacen posible que los datos lleguen de los sensores a las plataformas de almacenamiento y procesamiento y de estas a los actuadores. Se usan distintos tipos de redes dependiendo de la aplicación o servicio de que se trate, entre otras opciones infraestructura fija o móvil, ancho de banda, latencia, etc. Así, en esta figura, en el eje que muestra profundidad tenemos el alcance o distancia física a las que se puede transmitir la información. A la derecha señalamos los 5 tipos de redes tradicionales: PAN o redes de área personal, LAN o redes de área local, MAN o redes metropolitanas, WAN redes de área amplia y redes vía satélite, las redes que podríamos denominar planetarias. Por otra parte, a la izquierda se muestran las tecnologías utilizadas según la distancia: Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, etc. El uso de una u otra tecnología depende de la aplicación. Las fases de gestión de datos y de toma de decisiones se implementan utilizando procesadores en los que se ejecutan sofisticados programas que detallan las operaciones a realizar por los procesadores. En general se utiliza procesamiento distribuido, que incluye por una parte procesamiento local, que está formado por sistemas empotrados con placas de microcontroladores, como la que se muestra en la figura, y de la que existe una gran variedad
de modelos. Y por otra parte, procesamiento remoto en computadores de uso general, en muchos casos en la nube. En estos procesadores remotos se configura lo que podríamos denominar plataforma ciudad inteligente. La última fase está constituida por las acciones o respuestas del sistema ciudad inteligente como resultado de las decisiones tomadas de acuerdo con los datos disponibles. Las tomas de decisión por lo general implican la realización de determinadas acciones que se pueden realizar automáticamente, como pueden ser emisión de una señal de alarma, producir información para paneles o pantallas de información, generar movimientos lineales o no, en general conexión o desconexión eléctrica de cualquier tipo de dispositivo. Un actuador es un dispositivo que transforma una señal eléctrica en una acción y su función es la de actuar sobre elementos externos. Los actuadores suelen encontrarse conectados a la misma red que los sensores. Los sensores son elementos de entrada al sistema, mientras que los actuadores son elementos de salida. El actuador más común es el relé, que es un dispositivo con el que con una pequeña señal eléctrica somos capaces de conectar cualquier sistema eléctrico, un motor, un tostador, un calefactor, un sistema de climatización, etc. Otros actuadores son de tipo magnético, de señalización, hidráulicos, neumáticos, motores de pasos, servomotores, etc. Estos actuadores generan movimientos lineales o circulares por medio de motores, apertura de una electroválvula, generación de señales acústicas, puesta en marcha de motores, encendido de elementos luminosos, encendido de una cafetera, etc. Voy a pasar ahora a mostrar algunos de los ejemplos de los servicios que proporcionan las ciudades inteligentes. Estos servicios los podemos agrupar en los siguientes apartados. Gestión de aparcamientos. Incluye la detección de ocupación en aparcamientos de interiores. Esto se suele realizar colocando en los techos de los aparcamientos sensores de ultrasonidos. Detección de aparcamientos en exteriores, para lo que se utilizan magnetómetros en el suelo para determinar la presencia de un coche por su masa metálica o detección de imágenes con cámaras. Gestión de residuos, detección de ocupación de contenedores y papeleras, se mide el nivel de llenado utilizando sensores de ultrasonidos, detección del estado de contenedores, así con termistores se puede detectar posibles incendios y con acelerómetros si se vuelcan o caen. Pueden incluir GPS para geolocalización. Gestión de camiones equipados con etiquetas RFID y NFC, sensores de peaje, etc. Detección de elementos menores, como la utilización de etiquetas RFID, NFC para identificación de papeleras, etc. Gestión de tráfico, contabilidad de vehículos, haciendo pasar una corriente eléctrica por espiras metálicas embutidas en las carreteras. Se produce un campo magnético que varía considerablemente cuando pasa un vehículo, pudiéndose así contabilizar el número de ellos que pasan. Pasos de cebra y semáforos inteligentes, dotados con sensores y actuadores que pueden regular adaptativamente los periodos de cambio de los semáforos, local o remotamente, en función del tráfico tanto de vehículos como de personas. Gestión de parques, jardines y espacios públicos, análisis del estado de terrenos y gestión de regadío, sensores remotos de humedad y composición química de plantas, tierras y ambiente, y actuadores con control remoto de regadío y abono. Situación de playas, detección de temperatura, humedad, radiación ultravioleta ambiental y calidad de la arena, medida del pH, etc. Eficiencia energética en espacios y edificios públicos, utilización de medidores remotos de corriente, analizadores de red eléctrica, etc., para detectar el consumo. Se utilizan actuadores para control de climatización. Gestión de iluminación, telegestión de luminaria con encendido y regulación de intensidad. Así, mediante fotosensores se mide la intensidad luminosa y se utilizan como actuadores motores circulares de pasos o dispositivos electrónicos para controlar local o remotamente la intensidad luminosa e incluso la conexión-desconexión del encendido. Detección de personas y vehículos mediante el uso de detectores pasivos de infrarrojos, de microondas o de rayos X. Se puede establecer de esta manera el control de iluminación en función del paso de personas o vehículos.
Gestión medioambiental, medidas meteorológicas a partir de estaciones integradas con pluviómetros, anemómetros, veleta, temperatura, humedad, radiación solar, etc., conectadas por medio de sensores y conversores analógico-digitales a la plataforma Ciudad Inteligente. Detección de gases, así existe una gran diversidad de sensores capaces de medir la proporción de distintos gases en el medio ambiente. Detectores de partículas, hay sensores que pueden detectar las partículas en el ambiente midiendo la turbidez o mediante filtros especiales. Detección del uso del espectro electromagnético. Así resulta interesante establecer el uso y saturación de distintos rangos del espectro, Wi-Fi, etc. Detección de ruidos. Gestión de suministros centralizados de agua, electricidad y gas. Contadores digitales de consumo con posibilidad de medidas remotas, detección de fallos y fugas de agua, sensores de presión, manómetros, actuadores y reductores de presión, sensores de caudal, calidad y parámetros del agua, sensores de pH, de cloro, de nivel, salinidad, conductividad, turbidez, determinándose con estas medidas la calidad del agua. Detección remota de intrusos en instalaciones estratégicas, en depósitos de gas, centrales eléctricas, depósitos de agua, detectores de presencia, cámaras, etc. En esta imagen podemos ver un esquema de la red de distribución de agua de la ciudad de Granada realizada por la empresa Ingeniería y Control Remoto ICR. Esta aplicación permite tener en un sinóptico la información de toda la red de distribución de agua. Hay una planta de tratamiento de agua potable, canalizaciones y depósitos. Clicando en cada una de estas instalaciones se puede obtener información detallada en tiempo real. Podemos obtener, por ejemplo, el pH, nivel de turbidez, nivel de cloro, etcétera, de los distintos depósitos y conducciones de agua. En el sinóptico aparece en tiempo real el volumen de las reservas y niveles de agua de cada uno de los depósitos y caudales por las distintas canalizaciones. Se puede controlar el flujo de agua en cualquier canalización o depósito de la ciudad sin más que clicar en la imagen la electroválvula o controlador adecuado. Con este sistema automáticamente se detectan averías y se obtienen predicciones adaptativas del consumo de agua en las distintas zonas de la ciudad. En la imagen se puede ver una electroválvula. De forma remota se puede abrir más o menos la electroválvula, de forma que se controla a distancia el caudal de agua por la tubería. Gestión de seguridad pública. Otro campo de aplicación de las TIC en las ciudades inteligentes es sobre la seguridad pública, donde mediante la captura de datos procedentes de distintos orígenes, videovigilancia, sensores, información ciudadana, etc., se pueden detectar infracciones, congestiones de tráfico u otras incidencias. Otras aplicaciones incluyen, por ejemplo, el ocio y turismo. Hay aplicaciones para móviles sobre ubicación de monumentos y sitios de interés, balizas de información con etiquetas de códigos de puntos de respuesta rápida, códigos QR. Otra aplicación es la conservación de edificios y equipamiento público, detección de grietas, estabilidad de estructuras, humedad en materiales, posición, caídas o inclinación, etc. A continuación voy a citar algunas ciudades que han destacado por ser pioneras en las aplicaciones de la TIC para hacer las ciudades más eficientes y saludables. Prácticamente todas las ciudades del mundo están en mayor o menor medida y más o menos rápidamente introduciendo conceptos de ciudad inteligente. Existen rankings definidos por diversas organizaciones donde se relacionan las ciudades más importantes por su inteligencia. Utilizan parámetros tales como economía, medio ambiente, proyección internacional, cohesión social, gestión pública, planificación urbana, tecnología, movilidad y transporte, habitantes y gobiernos. Ejemplos de ranking son el producido por Avi Research y el producido por la Eden Strategy Institute. El ranking de Avi Research incluye las ciudades de Singapur, Dubái, Londres, Nueva York, París, Tokio, Seúl, Los Ángeles, Shanghái y Pekín. Y el producido por el Eden Strategy Institute de julio de 2018 incluye las ciudades que se muestran en la imagen.
Singapur obtiene las puntuaciones más altas en todos los criterios de innovación, con un enfoque especial en el concepto de movilidad como un servicio y el de paquetería como servicio. Es líder como centro de transporte y carga y con taxis sin conductor, lanzaderas autónomas y pruebas de trenes de camiones en carretera, lo que se denomina platooning. Con el platooning se reduce la distancia entre vehículos empleando para ello enganches electrónicos. Este mecanismo permite que los vehículos engarzados puedan acelerar o frenar sincrónicamente, de tal forma que se reduce considerablemente la distancia de reacción necesaria para los humanos, permitiendo insertar una mayor cantidad de vehículos en las carreteras. Para su implementación son necesarias adaptaciones en los vehículos y en las autopistas. Singapur tiene la máxima calificación en gestión de la congestión, la prevención del delito y la seguridad. En Dubái, el objetivo es mejorar la satisfacción general de los ciudadanos, hacer de Dubái la ciudad más feliz de la Tierra. Para ello incluso han creado el Ministerio de la Felicidad y utilizan un parámetro que denominan índice de felicidad, que monitoriza la calidad de los servicios públicos. Dubái proyecta tener implementado para 2030 la utilización de la tecnología cadena de bloques, blockchain, para registrar todas las transacciones gubernamentales. También Dubái, al igual que Singapur, tiene la máxima calificación en gestión de la congestión, la prevención del delito y la seguridad. Londres mantiene niveles altos en casi todos los ámbitos y destaca especialmente en proyección internacional y tecnología. Sin embargo, en gestión pública y cohesión social tiene valores relativamente bajos. Fue pionera en la implantación de sistemas de aparcamiento inteligente, que es uno de los problemas a los que se enfrentan todas las ciudades y que ya han adoptado en otros lugares del mundo. Este servicio es de gran utilidad, ya que con los sistemas tradicionales los conductores consumen 15 minutos de media en localizar un aparcamiento libre. Además, se consigue la reducción del tráfico y las emisiones de CO2. Londres ha establecido protocolos avanzados de datos abiertos que permiten un ecosistema más amplio de desarrolladores de aplicaciones de ciudades inteligentes y nuevas empresas. París sobresale en proyección internacional, tecnología, movilidad y transporte. Tokio ocupa el primer puesto en capital humano y gestión pública. Seúl se caracteriza por la implementación de una red integral que comprende redes inalámbricas y de fibra óptica de banda ancha de alta velocidad y dispone de un programa de dispositivos inteligentes para todos, por el que se distribuyen dispositivos de segunda mano a familias con ingresos bajos y a personas necesitadas. Seúl ha establecido un sistema de medición inteligente para reducir el consumo de energía total de la ciudad, instalando multitud de contadores inteligentes con los que los propietarios de viviendas y oficinas obtienen información en tiempo real de su consumo de electricidad, agua y gas, acompañando esta información del coste económico que están sufriendo y recomendando patrones de consumo. Se comprobó que el 84% de los participantes verificaba los datos de su consumo al menos una vez al día y el 60% redujo su consumo, al ser conscientes de la forma de cómo reducir el gasto realizado. Shanghái y Pekín, para solucionar los gravísimos problemas de congestión y contaminación, están realizando grandes esfuerzos. Así están instalando tecnologías como medidores inteligentes y redes inteligentes, bicicletas compartidas, electrificación de vehículos, estacionamiento inteligente y tarjetas inteligentes. Barcelona es la primera ciudad española dentro de los rankings, destacando por la creación de la red Wi-Fi pública de libre acceso más grande de España y una de las más importantes de Europa. Ya en 2013, entre sus éxitos, destacan los semáforos inteligentes, el control de tráfico a través de sistemas de optimización mediante controles de flujo viario, la instalación de una nueva fibra de red óptica y la instalación de contenedores con sensores con los que se pueden detectar remotamente cuando están llenos. Entre los beneficios proporcionados por las ciudades inteligentes cabe destacar los siguientes: reducción del gasto público. En efecto, se consigue una mejora de la eficacia y eficiencia
de los servicios prestados por las administraciones públicas, disminuyendo el coste y consumo de recursos, así como los gastos de mantenimiento de infraestructuras y edificios. La mayor calidad de los servicios, descongestión en los sistemas de transporte, reducción del tiempo de respuesta a emergencias, nuevos servicios más personalizados y sincronizados con las necesidades y preferencias de los ciudadanos, soporte a la toma de decisiones. Las decisiones se toman documentadamente con el conocimiento extraído en tiempo real de las ingentes cantidades de datos procedentes de multitud de sensores. Aliciente a la innovación, las ciudades inteligentes son un excelente laboratorio para desarrollar nuevas ideas y conceptos, oportunidades, negocios y satisfacer demandas novedosas de los habitantes. Apoyo al gobierno. Así, las TIC facilitan considerablemente la transparencia e información de la gestión de las ciudades y ofrecen grandes posibilidades para que los ciudadanos participen más activamente en las decisiones. No obstante lo anterior, hay problemas y riesgos, principalmente en los siguientes aspectos. Cambios sociales. Puede caerse el error de dejar todo en manos de la tecnología, yendo en contra de la creatividad y pudiendo dar lugar a profundos cambios en la sociedad, haciéndola más deshumanizada. Otro efecto es la reducción de puestos de trabajo de bajo nivel, aunque supone la creación de otros puestos de trabajo de mayor nivel, pero en menor cantidad. Sesgo económico. Se tiende a ponderar excesivamente los beneficios económicos, aumento de la eficiencia y la productividad, frente a la resolución de problemas sociales. Excesiva sectorización. No acaban de integrarse eficientemente en las soluciones a los problemas todos los ámbitos considerándolos globalmente, dándose soluciones aisladamente por sectores. Productividad de las inversiones. Hay diversos conceptos de ciudad inteligente que solo son rentables para grandes urbes y con frecuencia tratan de aplicarse también a otras de tamaño menor, no lográndose la rentabilidad de las inversiones en plazos de tiempo razonables. Desconocimiento del alcance tecnológico. Con frecuencia se plantean iniciativas ilusorias que conducen al fracaso por el desconocimiento de las limitaciones tecnológicas del momento. Seguridad y centralización de plataformas. Surge el problema de la privacidad y confidencialidad de los datos personales de los individuos, que pueden ser utilizados con fines perversos, venta de datos, control social, etc. Por otra parte, en los centros de datos, la información y el conocimiento de la ciudad queda muy centralizado y se expone a un gran peligro por posibles averías o por destrucción a causa de desastres naturales o por acciones terroristas, pudiendo paralizar a toda la ciudad. Deben extremarse las condiciones de seguridad. Impactos ambientales adversos. No todas las iniciativas de ciudad inteligente suponen una reducción del consumo energético y de las emisiones contaminantes del medio ambiente. Algunas consideraciones finales y conclusiones que puedo hacer son las siguientes. Una ciudad inteligente permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus necesidades de forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios orientados a los ciudadanos considerados como personas. Según la OCDE, si para 2050 no se toman medidas drásticas, el crecimiento económico y demográfico tendrá un impacto medioambiental y social sin precedentes. Teniendo en cuenta que la mayoría de la población se concentra en las grandes ciudades, se hace indispensable superar el desafío de los más de 2.000 millones de habitantes adicionales para el año 2050. Desde el punto de vista de las TIC, las ciudades inteligentes pueden considerarse casos particulares de Internet de las cosas, cuando las comunicaciones se hacen a través de Internet y de la ciencia de datos, Big Data, minería de datos, etc. En España existe un Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, establecido por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para impulsar las industrias tecnológicas y ayudar a las entidades locales en su transformación hacia ciudades inteligentes. Parte de la información que he mostrado en este vídeo y más información la pueden obtener en las referencias que se citan en la imagen.
También para componer este vídeo he utilizado principalmente las siguientes fuentes para las imágenes. Y con esto concluyo este vídeo que espero lo hayan encontrado entretenido e instructivo. Muchas gracias por su atención.